lunes por la mañana, 3 hombres se presentaron en la granja de Gerald Pratt. Iban sonrientes, armados con documentos legales y acompañados de un abogado. Gerald, quien contaba con 76 años y había labrado esa tierra durante más de medio siglo, los escuchó pacientemente hasta que terminaron. Luego, regresó del interior de su casa con un sobre. 3 días después, la sonrisa desapareció del rostro del banco, pues ese sobre había permanecido allí, esperando, durante más de 50 años. Su nombre era Gerald Pratt, y no había obtenido esa tierra fácilmente. En 1952, su padre, Raymond Pratt, había adquirido 180 acres de terreno agrícola en el área rural de Kentucky por la módica suma de $2. El vendedor era un anciano viudo llamado Carl Jessup, un hombre sin hijos ni herederos, pero con una condición inquebrantable. Alguien debía continuar trabajando la tierra. Raymond Pratt le estrechó la mano y cumplió esa promesa día tras día hasta su último aliento. Gerald creció en esa granja, aprendiendo a trabajar la tierra antes de descifrar las letras. Su madre, Ruth, era el pilar que mantenía unido el hogar, las cuentas y a la familia, sorteando sequías, inviernos crudos y años en los que cualquiera habría renunciado. Pero ellos nunca lo hicieron. Al fallecer Raymond en 1974, dejó a Gerald 2 legados: la tierra y una única instrucción: nunca permitas que te la quiten. Gerald tomó esta advertencia muy a pecho. Se casó con Dorothy en 1976. Juntos construyeron una vida en esa tierra, criaron a 2 hijos y edificaron una segunda granja con sus propias manos en 1983. Y cuando la crisis agrícola golpeó en la década de los 80, y los vecinos comenzaron a vender, a abandonar sus hogares, a perderlo todo, Gerald se mantuvo firme. Aguantó año tras año. Para el año 2024, esa tierra había sido trabajada por su familia durante más de 70 años. Gerald Pratt jamás había fallado en el pago del impuesto predial. Nunca había solicitado un crédito respaldado por ella. Ni siquiera había considerado la posibilidad de venderla. Era suya, tal como el cielo que la cubría se sentía suyo, tal como el arroyo que serpenteaba por el campo sur le pertenecía. Y durante 70 años, nadie había osado cuestionar esa posesión hasta que llegó una carta. La misiva provenía de una firma llamada Harrove Capital Group, no de un banco ni de una oficina gubernamental, sino de una empresa privada de inversiones con sede en Nashville. En ella se informaba que habían adquirido recientemente una cartera de activos inmobiliarios históricos en el área rural de Kentucky y que, a través de dicha adquisición, habían identificado una reclamación sobre 180 acres en el condado de Callaway, la tierra que Gerald Pratt ocupaba en ese momento. La carta era cortés, casi amigable, y le otorgaba 30 días para responder. Gerald la leyó 2 veces sentado a la mesa de la cocina. Luego llamó a su hijo Michael, quien vivía en Cincinnati. Michael escuchó atentamente, sin interrumpir, y al final formuló una sola pregunta: ¿qué están reclamando exactamente? Gerald no comprendía del todo. La carta mencionaba una disputa original sobre la escritura que se remontaba a 1948. Alegaba que Carl Jessup nunca había tenido un título de propiedad claro y que una hipoteca había sido registrada sobre la propiedad en 1947 por una institución crediticia llamada First Agricultural Bank of Western Kentucky. Según Harrove Capital Group, dicha hipoteca nunca se había cancelado por completo, lo que implicaba que Carl Jessup había vendido una tierra que legalmente no le pertenecía. Gerald colgó el teléfono y permaneció sentado, pensativo,
durante un largo rato. 2 semanas después, llegó una segunda carta. Esta no era amable. Referenciaba procedimientos legales. Mencionaba una fecha de presentación ante el tribunal y utilizaba la frase ocupación ilegal. Y en la parte inferior, de manera inequívoca, se indicaba que Gerald Pratt tenía 60 días para abandonar la propiedad. 60 días. Había vivido en esa tierra durante más de 50 años. Su padre antes que él. Su madre descansaba en la colina, bajo un roble que ella misma había plantado en 1955. Y ahora, una empresa de Nashville le concedía 60 días. No entró en pánico. No llamó a un reportero. No colocó un cartel en su jardín. Subió a su camioneta y condujo hasta el pueblo en busca de una abogada. La abogada se llamaba Patricia Holt. Tenía 58 años y llevaba 32 años ejerciendo el derecho inmobiliario en Kentucky. Había visto antes a empresas como Harrow Capital Group. No a esta en particular, sino a ese tipo de firmas de inversión que adquirían silenciosamente carteras de deudas antiguas y luego aparecían décadas después en las puertas de granjeros, viudas y propietarios de tierras ancianos, con un lenguaje legal diseñado para confundir, presionar y agotar. Le dijo a Gerald sin rodeos, desde el primer día: estas empresas cuentan con que la gente se rinda. La mayoría lo hace. Luego lo miró y añadió: tú no lo harás. Patricia solicitó toda la documentación. La escritura original de 1952 entre Carl Jessup y Raymond Pratt. Todos los registros de impuestos a la propiedad desde 1948. La cadena de títulos completa y, lo más importante, exigió que Harrow Capital Group demostrara la existencia real de la hipoteca de 1947. No una simple referencia o una mención oculta en un documento de adquisición. Quería ver la hipoteca original, firmada, fechada y registrada en el condado. Los abogados de Harrow respondieron en una semana, con confianza y rapidez. Enviaron un grueso paquete de documentos, registros de fusiones, acuerdos de adquisición, transferencias de carteras, que abarcaban 4 empresas diferentes a lo largo de 40 años. Patricia revisó cada página lenta y cuidadosamente, línea por línea, y en la página 31 encontró algo que la hizo detenerse. La hipoteca de 1947 existía. Era real. First Agricultural Bank of Western Kentucky la había registrado sobre la propiedad en marzo de 1947. Esa parte de la reclamación de Harrow era precisa. Pero en la misma página, unas líneas más abajo, había algo más. Un aviso de cancelación fechado en septiembre de 1949. Firmado por el oficial de préstamos de First Agricultural Bank, confirmando que la hipoteca había sido completamente saldada, pagada en su totalidad y liberada de la propiedad 18 meses antes de que Carl Jessup vendiera esa tierra a Raymond Pratt. La hipoteca era real, pero había sido pagada 3 años antes de que la venta se llevara a cabo. Patricia se recostó en su silla y observó la página durante un largo momento. Luego, tomó el teléfono y llamó a Gerald. Gerald, necesito que escuches con atención. Esa hipoteca de la que siguen hablando se saldó en 1949. Está en sus propios documentos, página 31. Gerald permaneció en silencio por un momento. Luego dijo: entonces, ellos lo sabían. Patricia hizo una pausa. Esa es exactamente la pregunta correcta. Patricia Holt presentó su respuesta un jueves por la mañana. Tenía 14 páginas, cada una metódica, cada argumento construido a partir de los propios documentos de Harrow Capital Group.
No necesitó pruebas externas ni testigos. Utilizó sus propios papeles en su contra, página por página, línea por línea. El argumento central era simple. La hipoteca de 1947 había sido cancelada en septiembre de 1949. Carl Jessup había vendido tierra libre de cargas en 1952. Gerald Pratt había heredado tierra libre de cargas en 1974. Y Harrow Capital Group había comprado una reclamación que legalmente no existía. Y sus propios documentos lo demostraban. También presentó una moción separada solicitando al tribunal que considerara si Harrow Capital Group había iniciado a sabiendas una reclamación fraudulenta, dado que el aviso de cancelación había estado en sus propios archivos. En la página 31, a simple vista, la audiencia se programó para un miércoles por la mañana en marzo. Gerald se dirigió al juzgado solo. Dorothy había fallecido 3 años antes. No se había vuelto a casar. Michael bajó de Cincinnati la noche anterior. Se sentó junto a su padre en la sala del tribunal sin decir mucho, solo estando presente. Como hacen los hijos cuando algo importante está sucediendo y las palabras no son suficientes. La jueza era la Honorable Carol Reeves, con 19 años en el cargo. Había visto casos como este antes. El abogado de Harrow Capital Group habló primero, pulcro y preparado. Expuso durante 22 minutos sobre deudas heredadas, obligaciones, responsabilidad sucesoria y derecho de adquisición de carteras. La jueza Reeves lo dejó terminar. Luego tomó la página 31. La miró durante un largo momento. Luego levantó la vista. Abogado, ¿es usted consciente de que este aviso de cancelación ha estado en posesión de su cliente desde el momento de la adquisición? El abogado hizo una pausa. Fue una pausa breve, quizás de 2 segundos, pero todos en la sala la sintieron. Dijo que aún estaban revisando el alcance completo de la documentación. La jueza Reeves mantuvo su mirada por un momento más. Luego volvió a mirar la página y sentenció. La reclamación presentada por Harrow Capital Group contra la propiedad de Gerald Pratt se desestima con prejuicio, lo que significaba que nunca podrían volver a presentarla. Gerald permaneció inmóvil cuando ella lo dijo. Michael posó una mano en el brazo de su padre. Gerald la sintió una vez, lentamente, como asiente un hombre cuando algo que ya sabía en sus huesos finalmente se ha dicho en voz alta. Gerald Pratt salió del juzgado hacia una fría mañana de marzo. Michael caminaba a su lado. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Simplemente caminaron hasta la camioneta y se quedaron allí un momento, mirando la tranquila calle. Luego Michael dijo, «Papá, ¿quieres ir a casa?» Gerald respondió, «Sí». Tomó el mismo camino que había recorrido esa mañana, pasando por los mismos campos, las mismas cercas, la pequeña iglesia blanca donde estaba enterrada Dorothy. Giró por su camino de grava, se estacionó frente a la casa de la granja y se sentó un momento antes de bajar. Caminó hacia el borde norte de la propiedad, pasando la vieja granja que él y Dorothy habían construido con sus propias manos en 1983. Pasando el arroyo donde su padre le había enseñado a pescar cuando tenía 6 años. Hasta la colina donde su madre Ruth descansaba bajo el roble que había plantado en 1955. Permaneció allí un rato. Solo un hombre. Su tierra y 70 años de familia bajo sus pies. Algunas cosas no se pueden comprar. Algunas cosas no se pueden arrebatar con una carta, un abogado o una empresa de Nashville con un maletín lleno de deudas antiguas. Gerald Pratt lo sabía. Su padre Raymond lo había sabido antes que él.
y el roble que su madre plantó seguía en pie. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla. La próxima vez, una mujer en el área rural de Ohio defendió la granja de su difunto esposo durante 11 años contra un banco que nunca dejó de acosar. Ella guardó cada carta que le enviaron. Todas. Te esperamos allí.